Documento 141. El comienzo de la obra pública, la ley de Dios y la voluntad del Padre. La noche antes de partir de Pella, Jesús impartió instrucciones ulteriores a los apóstoles sobre el nuevo reino. Dijo el Maestro: Se os ha enseñado a esperar el advenimiento del reino de Dios, y ahora yo he venido anunciando que este reino, por tanto tiempo esperado, está cerca, que en efecto ya está aquí, en nuestro medio. En todo reino debe de haber un rey sentado en su trono que establece las leyes del reino. Por eso habéis desarrollado un concepto de reino del cielo como el gobierno glorificado del pueblo judío sobre todos los pueblos de la tierra, con el Mesías sentado en el trono de David, promulgando desde este lugar de milagroso poder las leyes para el mundo entero. Pero hijos míos, no estáis viendo con los ojos de la fe, ni oyendo con la comprensión del Espíritu. Yo os declaro que el reino del cielo es la comprensión y la aceptación del gobierno de Dios en el corazón de los hombres. En verdad, hay un rey en este reino, y ese rey es mi Padre y vuestro Padre. Somos en verdad sus súbditos fieles, pero la verdad transformadora que en mucho trasciende este hecho es que nosotros somos sus hijos. En mi vida, esta verdad se hará manifiesta para todos. Nuestro Padre también está sentado en un trono, pero no en un trono hecho por manos humanas. El trono del infinito es la morada eterna del Padre en el cielo de los cielos. Él llena todas las cosas y proclama sus leyes a los universos tras los universos, y el Padre también gobierna dentro del corazón de sus hijos en la tierra, mediante el Espíritu que Él ha enviado para que more en el alma de los hombres mortales. Cuando, súbditos de este reino, en verdad debéis escuchar la ley del gobernante universal, pero cuando, gracias al Evangelio del reino que yo he venido para declarar, vosotros descubrís por la fe que sois hijos, de allí en adelante no os consideraréis como criaturas sujetas a la ley de un Rey todopoderoso, sino como los hijos privilegiados de un Padre amante y divino. De cierto os digo, que cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, aún no estáis en el reino, pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis vosotros en verdad en el reino, porque el reino se ha tornado de esta manera una experiencia establecida en vosotros. Cuando la voluntad de Dios es vuestra ley, sois nobles súbditos esclavos. Pero cuando creéis que este nuevo evangelio de filiación divina, la voluntad de mi Padre, se hace vuestra voluntad, y seréis elevados a la alta posición de hijos libres de Dios, hijos liberados del reino. Algunos de los apóstoles comprendieron algo de esta enseñanza, pero ninguno de ellos comprendió el significado pleno de este extraordinario anuncio, excepto tal vez Santiago Zebedeo. Sin embargo, estas palabras se grabaron en su corazón, emergiendo para alegrar su ministerio durante los años posteriores de servicio. Las enseñanzas sobre el Padre. Durante la estadía en Amatus, Jesús pasó mucho tiempo con los apóstoles instruyéndolos sobre el nuevo concepto de Dios una y otra vez, y les repitió que Dios es un Padre y no un contador supremo, ocupado principalmente en asentar en los libros los pecados y el mal de sus hijos descarriados en la tierra, la computación de sus maldades para usarlos luego contra ellos al abrir juicio como justo juez de toda la creación. Los judíos habían concebido desde hacía mucho tiempo a Dios como el Rey de todos, aun como el Padre de la nación, pero nunca antes habían contemplado grandes números de hombres mortales la idea de que Dios, como Padre, fuera amante de cada individuo. En respuesta a la pregunta de Tomás, ¿quién es este Dios del reino?, Jesús replicó: Dios es tu Padre, y la religión mi evangelio. No es ni más ni menos que el reconocimiento creyente de la verdad de que tú eres hijo de Dios. Y yo estoy aquí entre vosotros en la carne, para iluminar con mi vida y enseñanzas estas dos ideas. También trató Jesús de liberar la mente de sus apóstoles de la idea de ofrecer sacrificios de animales como deber religioso, pero estos hombres criados en la religión del sacrificio diario tardaban en comprender lo que él quería decir. Sin embargo, el maestro nunca se cansaba de enseñarles. Cuando no conseguía impresionar la mente de todos los apóstoles mediante una ilustración, volvía a repetir su mensaje empleando otro tipo de parábola para esclarecer el concepto que quería darles a entender. Por esta época, empezó Jesús a enseñar a los 12 en forma más completa sobre la misión de ellos de consolar a los afligidos y ministrar a los enfermos.
Mucho les enseñó el Maestro sobre el hombre completo, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu para formar al individuo, hombre o mujer. Jesús explicó a sus asociados los tres tipos de aflicción que encontrarían y luego les explicó cómo deberían ministrar a todos los que sufren las penas de la enfermedad humana. Les enseñó a reconocer, uno, las enfermedades de la carne, las aflicciones generalmente consideradas enfermedades físicas. 2. Las mentes atribuladas, esas aflicciones que no son físicas, que posteriormente fueron consideradas como desórdenes y disturbios emocionales y mentales. 3. Los poseídos por espíritus malignos. Jesús explicó a sus apóstoles en varias ocasiones la naturaleza y algo del origen de estos espíritus malignos, que en aquella época también se llamaban frecuentemente espíritus impuros. El Maestro bien conocía la diferencia entre ser poseído por los espíritus malignos y la locura, pero los apóstoles no la conocían. Tampoco era posible para Jesús, en vista del conocimiento limitado de ellos sobre la historia primitiva de Urantia, tratar de hacer plenamente comprensible este asunto, pero muchas veces les dijo, aludiendo a estos espíritus malignos, no volverán a molestar a los hombres cuando yo haya ascendido a la diestra de mi Padre en el cielo, y después de que haya derramado mi espíritu sobre toda la carne, cuando llegue el reino en gran poder y gloria espiritual. Semana a semana y mes a mes, a lo largo de todo este año, los apóstoles prestaron más y más atención al ministerio curativo de los enfermos. Jesús se empeñó en aclararles que deseaba que sus discípulos, habiendo probado de las realidades buenas del Espíritu del Reino, vivieran su vida en tal forma que al contemplarla los hombres se tornaran conscientes del reino y fueran conducidos por esa conciencia a preguntar a los creyentes el camino del reino. Todos los seres que de tal manera sinceramente buscan la verdad están siempre felices de oír la buena nueva del don de la fe que asegura la entrada al reino con sus realidades espirituales, eternas y divinas. El Maestro intentó convencer a todos los instructores del Evangelio del Reino de que su tarea exclusiva consistía en revelar al hombre individual que Dios era su Padre, en conducir a ese hombre individual a la conciencia de su filiación, luego presentar ese mismo hombre a Dios como su Hijo en la fe. Estas dos revelaciones esenciales se cumplen en Jesús. Él fue efectivamente el camino, la verdad y la vida. La religión de Jesús estaba totalmente basada en el vivir de su vida auto-otorgadora en la tierra. Cuando Jesús partió de este mundo, no dejó libros, leyes ni otras formas de organización humana que afectaran la vida religiosa del individuo. Jesús aclaró que él había venido para establecer relaciones personales y eternas con los hombres, relaciones que para siempre habían de tomar precedencia sobre toda otra relación humana, y acentuó que esta íntima hermandad espiritual debía extenderse a todos los hombres de todas las edades y todas las condiciones sociales de todos los pueblos. La única recompensa que ofrecía a sus hijos era en este mundo la felicidad espiritual y la comunión divina en el mundo siguiente. Vida eterna en el progreso de las realidades espirituales divinas del Padre del Paraíso. Jesús hacía hincapié sobre las dos verdades que él llamaba de principal importancia en las enseñanzas del reino, y estas son el alcanzar la salvación mediante la fe y la fe por sí sola, asociada con la enseñanza revolucionaria de alcanzar la libertad del hombre mediante el reconocimiento sincero de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús era la verdad hecha manifiesta en la carne, y él prometió enviar su Espíritu de la verdad al corazón de todos sus hijos después de su retorno al Padre en el cielo. El Maestro estaba enseñando a estos apóstoles la esencia de la verdad para una era entera sobre la tierra. Frecuentemente escuchaban ellos sus enseñanzas, aunque en realidad lo que él decía era para inspiración y edificación de otros mundos. Ejemplificaba un plan de vida nuevo y original desde el punto de vista humano. Era en verdad un judío, pero vivió su vida para todo el mundo como un mortal en la tierra. Para asegurar el reconocimiento de su Padre en el desarrollo del plan del reino, Jesús explicó que a propósito había ignorado a los poderes de la tierra. Comenzó su trabajo con los poderes de la clase social que había sido desechada por la mayoría de las religiones evolucionarias de los tiempos precedentes. No despreciaba a ningún hombre su plan,
era mundial y aún universal. Fue tan osado y tan enfático en estos anuncios que hasta Pedro, Santiago y Juan estuvieron tentados a pensar que tal vez pudiera estar él fuera de sí. Trató de impartir suavemente a estos apóstoles la verdad de que había venido en esta misión auto-otorgadora, no para dar el ejemplo a unas pocas criaturas en la tierra, sino para establecer y demostrar una norma de vida humana para todos los pueblos de todos los mundos de todo su universo. Y esta norma se acercaba a la más alta perfección, aún a la bondad final del Padre Universal. Pero los apóstoles no podían comprender el significado de sus palabras. Anunció que había venido como instructor, maestro enviado del cielo para presentar la verdad espiritual a la mente material. Y esto fue exactamente lo que hizo. Era instructor, no predicador. Desde el punto de vista humano, Pedro era mucho más eficaz como predicador que Jesús. La predicación de Jesús era tan arrolladora debido a su personalidad singular, no tanto por una irresistible atracción oratoria o emotiva. Jesús hablaba directamente al alma de los hombres, enseñaba al espíritu del hombre, pero a través de la mente vivía como los hombres y vivía con los hombres. En esta ocasión, Jesús dio a Pedro, a Santiago y a Juan a entender que su trabajo en la tierra estaba en cierto modo limitado por la encomienda de su asociado en lo alto, refiriéndose a los consejos de su hermano paradisiaco, Emmanuel. Antes del auto-otorgamiento, les dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre y solo la voluntad de su Padre. Estando pues motivado por una exclusividad de propósito totalmente sincera, no sufría mucha preocupación ni ansiedad por las maldades del mundo. Los apóstoles estaban empezando a reconocer la cordialidad sin afectación de Jesús, aunque era fácil acercarse al Maestro. Siempre vivía independientemente de todos los seres humanos y por encima de ellos. No estuvo jamás ni por un momento dominado por una influencia puramente mortal ni sujeto al frágil juicio humano. No prestó atención alguna a la opinión pública y a las alabanzas, pues éstas no lo afectaban. Pocas veces se detuvo para corregir los malentendidos o resentir una interpretación errónea. Nunca les pidió consejos a los hombres y jamás pidió a nadie que orara. Santiago estaba asombrado de cómo Jesús parecía ver el fin desde el principio. El maestro rara vez parecía sorprenderse, no estaba nunca excitado, enojado o desconcertado, no le pidió nunca disculpas a nadie y a veces sí estaba triste pero nunca desalentado. Más claramente reconocía Juan que a pesar de todas sus dotes divinas, después de todo, él era humano. Jesús vivió como un hombre entre los hombres y les comprendió, les amó, conoció cómo tratar con los hombres. En su vida personal era tan humano y sin embargo tan sin defecto y siempre tan generoso. Aunque Pedro, Santiago y Juan no podían comprender mucho de lo que Jesús dijo en esta ocasión, sus gracibles palabras se grabaron en su corazón y después de la crucifixión y la resurrección surgieron a su memoria para enriquecer y regocijar su ministerio subsiguiente. No es de extrañar que estos apóstoles no comprendieron completamente las palabras del Maestro porque les estaba proyectando el plan de una nueva era. Y hasta aquí la narración de este episodio. Te invito a que te suscribas para escuchar más contenidos como este. Gracias por escucharnos.